Julio de 2021. El mundo sigue en pandemia. No sabemos todavía hasta cuándo. Y hay mucho tiempo para reflexionar. Yo, Ariel Quiroga, viejo hombre de teatro, me dedico a reflexionar sobre el teatro que hice. Tengo 81 años. Todo mi teatro está atrás, pero muy fresco en mi memoria. Las obras de teatro, por supuesto, tienen un tiempo de vida. Con éxito duran, yo he hecho obras que han durado un año entero. Mis puestas en escena tuvieron mucha repercusión, pero hace muchos años. Y cuando bajaron de cartel, me dolieron las que yo creía que eran logradas, pero no habían tenido éxito ni de crítica ni de público. En cambio, las que fueron muy elogiadas, no lamenté cuando tuvieron que bajar de cartel, porque habían cumplido su ciclo. De todo lo que hice en el teatro, y es mucho, hay algo que no cumplió su ciclo, aunque duró casi una década. Y me refiero al Teatro de la Universidad de Buenos Aires, el único teatro de repertorio en la historia gloriosa de la Universidad de Buenos Aires. A la manera de los teatros universitarios que nacieron, por ejemplo, en España, en los albores del humanismo, y que sigue habiendo en cada universidad de España, hay un aula de teatro universitario. Y teatros universitarios que funcionan como teatros comerciales o independientes. En cambio, el Teatro de la Universidad de Buenos Aires tuvo una corta vida, 9 años, 9 temporadas, pero muy fructífera. Yo propuse crear un teatro de repertorio en la universidad, no siendo universitario, pero con ese sueño de que en Buenos Aires hubiera un teatro universitario a mediados de 1974. Fue una cosa que empezó muy inciertamente. Convoqué a jóvenes de todas las carreras, en todas las facultades hubo un afiche que convocaba ¿a qué? A crear un teatro. No se hablaba de una escuela de actuación, no era un taller de teatro, como hay muchísimos, y también ha habido muchos en las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Era crear un teatro. Y ese crear un teatro era un poco seguir la línea que yo había vivido muy intensamente en los teatros independientes. O sea, invitar a los jóvenes a hacer vida de teatro, que no es solamente actuar, es coser trajes de época, armar decorados, poner luces, estudiar textos, investigar y también hacer las tareas de limpieza. O sea, toda la vida interna de un teatro es lo que les propuse y lo que logramos llevar adelante con cientos de jóvenes. Muchos estuvieron 1 año, 2, otros algunos meses, otros algunos días, y otros los 9 años de vida del Teatro de la Universidad de Buenos Aires, porque el Teatro de la Universidad de Buenos Aires no trató de competir con las tareas de estudio. O sea, el Teatro de la Universidad de Buenos Aires no se propuso formar actores o directores o escenógrafos que abandonasen lo que los había llevado a la universidad, el estudio del derecho, de la medicina, de las ciencias económicas o de la filosofía. No. Por eso del Teatro de la Universidad de Buenos Aires no han quedado en el mundo teatral casi 1, 2 o 3 nada más.
Pero hicimos un repertorio. Y ahí vuelvo al concepto de investigación que acabo de mencionar hace un instante. La investigación es una de las premisas fundamentales en la vida de toda universidad. Y el Teatro de la Universidad de Buenos Aires investigó en el terreno del quehacer de la dramática universal. Así es como dimos a conocer en esos 9 años de vida autores que nunca se habían dado en la Argentina, obras que nunca se habían dado en la Argentina. Nombres como Terencio, Menandro, Fedra, la gran tragedia de Jean Racine, no se había estrenado en Buenos Aires hasta que el Teatro de la Universidad la dio a conocer en una traducción realizada dentro del mismo teatro. En el año 1980, cuando se cumplían 200 años de que Fedra de Racine se había dado a conocer en la Comédie Française. Y así dimos a conocer a obras de Valle-Inclán, de Oscar Wilde y también de autores argentinos. Marta Lehmann, que había fallecido unos años antes, ocupó la cartelera del Teatro de la Universidad en 1977 con una obra, La Ofensiva, que estuvo en cartel todo el año. 83 representaciones, fue llevada al Teatro Municipal de Río Cuarto con un enorme decorado corpóreo, porque en el Teatro de la Universidad se construían los decorados, se armaban las escenografías y los vestuarios de las obras de época. Pero ¿qué pasó? Hubo que cerrarlo cuando las hostilidades colmaron la medida, y en 1983 el Teatro de la Universidad de Buenos Aires dejó de existir. Dejó de existir, como dijo Clarín, desaparece el Teatro de la Universidad en una enorme nota a toda página, pero dejó de existir porque renuncié yo, su director fundador, y renunciaron junto conmigo todos los que en ese momento, en junio de 1983, lo integraban. Pero pudo haber continuado, debió haber continuado, porque había una trayectoria enorme. En los 9 años de vida, el Teatro de la Universidad había conquistado una corriente de público multitudinaria, porque sus funciones, así lo exigí yo todo el tiempo, fueron siempre de entrada libre y gratuita para el público de toda la ciudadanía en general, aunque no perteneciesen a la universidad. A las facultades, cuando no venían los estudiantes a vernos a la sala donde estábamos los fines de semana, en Corrientes 2038, Corrientes y Ayacucho, en pleno centro de Buenos Aires, a las facultades les llevábamos los espectáculos. A medicina, a derecho, a ciencias económicas, en todas las facultades llevamos los espectáculos. La suegra de Terencio fue representada en la Facultad de Ingeniería y hizo entusiasmar a todos esos jóvenes estudiantes de una carrera que no es demasiado artística como la ingeniería. El Teatro de la Universidad de Buenos Aires dejó de existir en 1983 y se hizo todo lo posible por sepultar en el olvido su recuerdo. El Centro Cultural Ricardo Rojas, que está en el mismo edificio donde estuvo el Teatro de la Universidad, lleva muchos años de existencia, de fructífera existencia. Ese edificio fue remodelado, por supuesto, pero en el Centro Cultural Rojas no ha vuelto a existir un teatro universitario de repertorio como lo fue el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, que yo creé y dirigí durante 9 años seguidos. Estamos en un tiempo de reflexión. Yo no sé si este video que voy a subir a YouTube podrá llegar a las actuales autoridades
de la Universidad de Buenos Aires, del Centro Cultural Rojas, para motivar tal vez la idea de poder, tantos años después, refundar ese teatro. Porque ese teatro cumplió, lo vuelvo a decir e insisto en eso, una de las premisas fundamentales de toda universidad: la investigación. En el terreno de la dramática universal, el repertorio que llevó adelante, con puestas en escena de espectáculos que se mostraron siempre al público, una tarea de divulgación del arte dramático que no tiene quizá parangones en otros ámbitos de teatros oficiales o de teatros de universidades. Por eso, a continuación de esto que estoy diciendo, lo he hecho en estos días, este trabajo con mis 81 años y mi vista un tanto cansada, voy a mostrar todos los autores que formaron parte del repertorio de la Universidad de Buenos Aires, poniendo además alguna fotografía de las puestas en escena que dieron lugar a las obras de esos autores que el teatro de la universidad divulgó. Algunos, ya les digo, desconocidos para la Argentina. Hago votos para que quien recorra esa trayectoria de tantos autores relevantes, los clásicos, los modernos, que el teatro de la universidad divulgó dentro y fuera de los claustros de la universidad, llevando sus espectáculos a muchos lugares, al Teatro Nacional Cervantes, al fabuloso Pabellón de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba, al Teatro Auditorium de Mar del Plata, al Teatro Regio de Colegiales, cuando se llamaba Teatro de las Provincias Argentinas, a centros culturales barriales, a parroquias, a colegios. Todos esos autores que se van a mostrar a continuación de mis palabras, los vio muchísima cantidad, muchísimo caudal de público. O sea, el teatro de la Universidad de Buenos Aires sirvió para nutrir de una vida altruista, poética, como fue la vida interna de tantos jóvenes que habitaron el teatro de la Universidad de Buenos Aires, pero le sirvió a la Universidad de Buenos Aires para hacer una tarea que no está dentro de su currícula, que es la divulgación del arte dramático de todas las épocas. He aquí, a continuación de estas palabras, el recorrido casi cronológico de todos los autores y todas las obras que formaron parte del repertorio tan injustamente olvidado del que fue el hasta hoy único teatro de la Universidad de Buenos Aires.